Central Electoral dijo que el registro civil dominicano está agonizando. Amigos, hoy se celebra el Día Mundial del Cáncer de Ovario. Y por otro lado, la Organización Mundial de la Salud dijo que las cifras en muerte por COVID-19 son de casi 15 millones. Y los combustibles, la mayoría, congelados. Amigos, esto es Consulta Participativa, tu espacio, tu voz, en la segunda entrega de nuestro mes aniversario. Sí, amigos, estamos con ustedes cumpliendo 6 años en el aire. Saben ustedes que transmitimos a través de Carivisión, canales 26 de Claro, Altiz y 22 de Aster, y que estamos en la web a través de carivisión.online. Amigos, también estamos en todas las redes sociales. Estamos en nuestro canal de YouTube, que le pedimos que vayan a YouTube, Consulta Participativa, activen la campanita y se suscriban a nuestro canal para que reciban todo nuestro contenido de manera especial. También, amigos, estamos en Instagram como @consultapar y Ricardo Opelman, todo juntito. También estamos, amigos, en Twitter como @consultapar, en Facebook, Consulta Participativa, nuestra dirección electrónica, consultaparticipativa@gmail.com, y nuestro número de contacto, nuestro número de WhatsApp, 809-769-4500. Escríbanos y hagan sus preguntas que seguro les serán contestadas. Amigos, y como les decía, darle gracias por seguirnos acompañando en este mes aniversario, este 6º aniversario que realmente nos tiene alegre y muy, pero muy optimista. Nosotros vamos a una pequeña pausa y retornamos de inmediato con nuestros comentarios. Amigos, y durante su intervención en el primer Congreso Internacional de la Democracia, Elecciones e Identidad, organizado por la Junta Central Electoral, la miembro titular de ese organismo, Dolores Fernández Sánchez, indicó en el panel Modernización del Registro Civil y Desafío para la Consolidación de la Democracia que la Ley 659 sobre actos del Estado Civil tiene 78 años y se encuentra actualmente agonizando. Dijo que la misma no está respondiendo a los nuevos desafíos y paradigmas que el registro civil requiere en la actualidad. Sostuvo que para la aprobación del proyecto de modificación de la Ley 659, que fue sometida al Congreso Nacional en febrero de 2021, se necesita de la representación política del país, por lo cual les exhortó a apoyar al referido proyecto. Sostuvo que hoy en día los métodos antiguos que son utilizados en el registro civil, como la inscripción de las personas en un libro manuscrito, son métodos que en un Estado social democrático y de derecho no permiten garantizar el debido proceso administrativo, la igualdad, la racionalidad y la certeza jurídica, asimismo como la responsabilidad de los actores del registro civil. El proyecto de ley tiene varias actualizaciones novedosas. Señaló Dolores Fernández que fue sometido este proyecto con la intención también de crear una comisión de mesa de trabajo para iniciar la actualización, modernización de la ley marco del Estado Civil de las personas. La miembro titular de la Junta Central Electoral, Dolores Fernández, presentó algunas de las novedades que tendrá la Ley 659 modificada, dentro de lo que destacó la conformación de un sistema nacional de registro civil donde otros organismos del Estado puedan estar presentes.
siendo el organismo electoral la principal institución a cargo de los registros, y que dentro de ese sistema se espera incluir al Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio de Salud Pública y la Oficina Nacional de Estadística, entre otros. Señaló que esto significará una interoperabilidad en la región y permitirá al Estado dominicano saber ciertamente cuáles son sus políticas públicas. Otra de las novedades en el registro es el registro de nacimiento, con el cual se le permitirá a todas las personas estar inscritas en el registro civil efectivamente. Asimismo, sostuvo que el libro de inscripción será tanto digital como manual, así como una captura biométrica, lo cual consideró importante y fundamental para garantizar la realidad del registro civil. También el cambio de nombre está incluido. Ese cambio de nombre ya será por competencia del registro civil. El cambio de nombre en la actualidad en la República Dominicana es algo muy complejo realmente, donde interviene el Poder Ejecutivo, el registro civil que tiene una segunda fase y la parte jurídica, pero ya esto va a ser competencia absoluta del registro civil, acotó la miembro titular de la Junta Central Electoral. Eso es muy importante, amigos, por eso quisimos comentar sobre este tema, porque realmente lo que se pasa para hacer una corrección de un mal registro, de una mala inscripción en este país, es la de Caín. Amigos, y hoy se conmemora, se celebra el Día del Cáncer de Ovario. A todas las amigas televidentes de Consulta Participativa le decimos que este cáncer de ovario es un tumor maligno localizado en el ovario, ocasionando un crecimiento de células cancerosas. Generalmente, esta patología no suele presentar síntomas y en sus primeras etapas se detecta cuando se extiende a la pelvis y al vientre, siendo más difícil de erradicar y puede llegar a ser mortal. Los síntomas iniciales, amigas de Consulta Participativa, de esta patología suelen asociarse a enfermedad digestiva o intestinales de manera errónea. Algunos síntomas característicos reales de este cáncer de ovario son diagnosticados por médico competente. Estos son dolor e inflamación en el vientre, distensión abdominal, diarreas o estreñimiento, pérdida del apetito, sangrados vaginales anormales, micción frecuente de la orina, pérdida de peso y dolor de espalda. Los principales factores de riesgo de esta enfermedad es el número 1, la edad superior a los 50 años, los antecedentes familiares, inicio de la menstruación o la menarquia a temprana edad, aplicación de terapias de reemplazo hormonal y tratamientos para la fertilidad. También no haber tenido hijos, hábitos y estilo de vida, obesidad, tabaquismo, sedentarismo y menopausia tardía. Antecedentes ginecológicos previos, endometriosis, quistes ováricos. Es recomendable, amigas televidentes de Consulta Participativa, asistir al ginecólogo con frecuencia y practicarse los estudios necesarios para evitar que esta patología sea detectada demasiado tarde. Amigos, y en esta segunda entrega de nuestro mes aniversario tenemos una interesantísima entrevista con la doctora Catherine Merejo Peña, médico cardiólogo y arritmióloga,
que estará con nosotros diciéndonos qué pasa con este motorcito cuando la electricidad y el ritmo normal se averían. Nosotros vamos a una pequeña pausa y retornamos de inmediato con nuestra invitada. Bien, amigos televidentes, como les decía en mi comentario anterior, hoy tenemos el honor de contar con la presencia en consulta participativa de la doctora Catherine Merejo Peña. La doctora Merejo Peña es médico, cardiólogo, arritmióloga y es una de las encargadas de mantener trabajando nuestro y su corazoncito. Bienvenida a Consulta Participativa, doctora. Hola, muy buenas. Muchas gracias por la invitación. Muy feliz de estar aquí con ustedes. Gracias, doctora. Queríamos hablar con usted, doctora, porque le hemos venido dando seguimiento hace mucho. Y realmente los trabajos que usted publica y que los publica de una forma tan llana, tan entendible, que las personas entienden con claridad cuáles son estos mensajes de salud. Pero vamos a arrancar, doctora, con una de las cosas casi obligadas de su profesión. Insuficiencia cardíaca. ¿Qué es una insuficiencia cardíaca? Entonces, básicamente ese es el término que nosotros utilizamos cuando el corazón no es capaz de suplir de forma adecuada. Normalmente nosotros vemos si el corazón está bombeando de forma correcta, lo hacemos a través de un ecocardiograma. Hay un valor específico que establecemos como el normal, que es un 50%, es decir, el bombeo mínimo en una persona saludable debe ser 50. Si este valor está por debajo, entonces ya hablamos de que es insuficiente, es decir, el corazón no está lo suficientemente bien para suplir la sangre del cuerpo. Doctora, pero tenemos entendido que hay diferentes tipos de insuficiencia, o sea, que la insuficiencia cardíaca no es una patología única que se puede señalar como la causante de problemas en el corazón, sino que dentro de las insuficiencias cardíacas hay varios tipos. ¿Cuáles son esos tipos de insuficiencia cardíaca que se pueden presentar, doctora? Entonces, tenemos varios tipos de clasificaciones. Por ejemplo, podemos tener el del lado derecho o del lado izquierdo. También tenemos, según el valor que está establecido por el ecocardiograma, como insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, normal o corregida. Entonces, básicamente, así más o menos se clasifica, pero la clasificación que más utilizamos es de los síntomas, porque, por ejemplo, el corazón del paciente puede estar bien, pero los síntomas del paciente sí son de insuficiencia. Entonces, existe una clasificación que es de New York Heart Association o NYAH, que es una clase funcional, es decir, es como una clasificación según los síntomas. Entonces, esa es la que generalmente utilizamos para hablar de insuficiencia cardíaca. Pero dentro de la insuficiencia cardíaca hay una que se denomina crónica. ¿Es esta insuficiencia cardíaca crónica, riesgo de muerte? Entonces, ¿qué sucede? Cuando ya esa enfermedad está establecida por más de un año, entonces hablamos que la insuficiencia cardíaca es crónica porque hay pacientes que desarrollan insuficiencia cardíaca aguda y si recuperan, entonces su corazón no se ve afectado. La crónica es cuando ya sabemos que el corazón no se va a mejorar a menos que le demos un tratamiento adecuado y un seguimiento. O sea, que ciertamente las insuficiencias pueden degenerar en problemas mayores realmente del corazón, ¿no? Realmente sí, o sea, la insuficiencia cardíaca ahora mismo es como el gran monstruo de la cardiología porque son pacientes muy delicados que si no tienen un adecuado tratamiento, un adecuado seguimiento, se pueden descompensar y muchísimas veces fallecer. O sea, la insuficiencia como enfermedad cardiovascular es algo bastante negativo. Por eso siempre se le orienta a los pacientes que cuando tienen este tipo de diagnóstico, usen cuidadosamente el tratamiento, no fallen en él y también hagan un adecuado seguimiento, porque se pueden descompensar. Bien, a propósito de eso, doctora, ¿los infartos al miocardio son como consecuencia de insuficiencia cardíaca?
Entonces es al revés. El infarto, o sea, existen enfermedades de cardiología, por ejemplo, la hipertensión, la diabetes y el infarto, que pueden causar insuficiencia cardíaca. Es decir, si yo no controlo mi presión, si por ejemplo a mí me da un infarto y yo no fui al hospital, no fui a la emergencia, no me hice un cateterismo, no le di seguimiento o tratamiento, ese daño que se afectó, básicamente cuando tenemos un infarto, básicamente nosotros perdemos la circulación o perdemos el músculo. Entonces, cuando se pierde el músculo, es decir, la irrigación del músculo, el corazón se dilata y eso es lo que causa la insuficiencia cardíaca. Entonces, el infarto en sí es simplemente por ausencia de la sangre necesaria en el corazón. Para suplir el corazón. Es decir, nosotros tenemos unas arterias que suplen el corazón y cuando estas se obstruyen por colesterol, porque hay un coagulito, entonces es lo que causa el infarto. Por eso que el paciente siempre dice, yo tengo dolor. Cuando el paciente te manifiesta dolor es porque obviamente el músculo tenía poca sangre, o sea, no estaba siendo nutrido y por lo tanto manifiesta el dolor el paciente. Doctora, tenemos muchas veces en noticias e información sobre infartos cardíacos que se dice, murió fulano, murió por un infarto masivo al miocardio. ¿Cómo se trata un infarto? Entonces, básicamente, hay varios tratamientos. Uno de ellos son el tratamiento de pastillas, que es un conjunto de pastillas que evitarán que se formen coágulos y que se forme grasa en estas arterias. El más utilizado es el cateterismo cardíaco. ¿Cómo funciona esto? Si el paciente tiene dolor, por ejemplo, usted está en su casa, usted tiene dolor, va a una emergencia, se le hace un electrocardiograma, se le diagnostica que hay obstrucción en esa arteria, entonces usted pasa a un procedimiento invasivo. Usted básicamente hace un cateterismo, que es como que le limpiaran la arteria o le quitaran la grasa. Muchísimas veces lo que se hace es que se coloca una pequeña mallita, que nosotros le decimos stent, para ayudar a que pase la sangre. O sea, que es como lo que se dice, un globo que abre o algo que abre el espacio en la arteria para la correcta circulación de la sangre. Exactamente. Entonces, ese es uno de los métodos más utilizados actualmente, e inclusive uno de los más agresivos, pero el que mejores resultados tiene. Y principalmente si el diagnóstico se hace de forma de emergencia. Por ejemplo, así como usted dice, si un paciente presenta un dolor de pecho agudo, es decir, en este momento, y va a una emergencia donde se hace ese diagnóstico, lo que se hace instantáneamente es tratar de realizarle un cateterismo. Pero los infartos cardíacos, doctora, no son súbitos, o sea, hay infartos que se presentan en proceso que da la oportunidad de tratamiento. Sí, hay infartos que sí tienen el chance de ser tratados inmediatamente, o sea, obviamente el tiempo. En cardiología siempre hay una frase que usamos en la residencia y en los cardiólogos siempre nos quedamos con ella, que es tiempo es músculo. Entonces, si yo tengo un paciente que ya tiene mi diagnóstico de infarto, yo tengo que correrlo, o sea, yo tengo hasta 2 horas para poder tratar esa arteria y que el músculo no se vea afectado. 2 horas, doctora, o sea, que ciertamente como se manifiestan. Desde el inicio del dolor. Desde el inicio Claro. de la sintomatología, o sea, del proceso. Exactamente. 2 horas, o sea, que sí hay que andar en un expreso, ¿eh? Claro, entonces yo no sé si usted ha tenido la oportunidad de ver una emergencia donde sí tenemos ese diagnóstico. Todo el mundo se mueve como en dirección a tratar a ese paciente y subirlo a sala de cateterismo. Entonces, porque es lo que le dije, la frase de la residencia, tiempo es miocardio, o es decir, músculo cardíaco. Doctora, cambiando el tema de los infartos al miocardio, hay muchísimas patologías que se presentan que atacan el corazón y que son causantes de muerte, lamentablemente. Pero hay enfermedades del corazón que la pregunta es, ¿todas las enfermedades del corazón, todos los ataques del corazón requieren de cirugía? Entonces, no necesariamente, porque mire, yo siempre le hablo a los pacientes que las enfermedades cardiovasculares son crónicas. Usted tiene chance de tratar la enfermedad cardiovascular.
Principalmente, o sea, los infartos no es que de un día para otro ocurren. Hay pocos casos así. Y cuando ocurren, realmente el paciente no ha identificado los síntomas. O sea, no ha podido identificar que tiene un tipo de dolor y que este dolor es cardíaco. Entonces, esa noticia que usted ve que, el paciente falleció de un infarto súbito, es básicamente porque el paciente tenía síntomas y no le había prestado atención o no los había identificado, no había buscado ayuda. Pero sí existen algunas patologías, por ejemplo, cuando nosotros tenemos 3 arterias importantes en el corazón que lo suplen. Si estas 3 arterias están obstruidas, entonces ahí nosotros pasamos a cirugía cardiovascular o bypass cardíaco, que es básicamente cuando nosotros tomamos una vena de la pierna y lo utilizamos para recanalizar el corazón. O sea, lo utilizamos para hacer un nuevo sistema que suple el corazón. Estas patologías como el aleteo auricular, el aneurisma aórtico abdominal, todos estos aneurismas arteriales deben y tienen que ser tratados con cirugías. Sí, o sea, específicamente los aneurismas, que son básicamente dilatación de los vasos, sí muchas veces tienen que ser tratados con cirugía. ¿Por qué? Porque el vaso no regride, es decir, no vuelve a su tamaño normal. Él se dilata y usted sabe que la vena o el vaso siempre está siendo utilizado. Entonces, la misma sangre hace que él se dilate más. Inclusive los aneurismas crecen 2 centímetros cada año. Entonces, si a usted le detectaron un aneurisma, ya sea en aorta, en el estómago, abdominal, cerca del corazón, lo ideal es que hable con un cirujano cardiovascular para que le dé seguimiento y si es necesario haga la cirugía a tiempo, porque existen casos donde los pacientes se les explota ese aneurisma, se le destruye esa vena y es una emergencia y no siempre pueden ser salvados porque la aorta, que es la arteria más importante del cuerpo, bombea 2,5 litros de sangre y si usted tiene 5 y bombea 2, como que se tiene que hacer cálculo de que... No está llegando el aceite suficiente a ese motor, doctora. Exactamente. Doctora, los aneurismas son todos provocados por acumulación de grasa. ¿Son los aneurismas provocados por los famosos ateromas? Entonces, el aneurisma es una dilatación del vaso. No se produce por eso, sino por una debilidad en la pared. O sea, nuestro vaso tiene 3 capas pequeñas, una que es músculo, una que es tejido como plástico, vamos a ponerle así, con una característica como de plástico, porque usted sabe que la arteria se va dilatando. Entonces, el aneurisma es que una de esas capas se debilitó y que está haciendo básicamente un tumulto o como si fuera un globo. Es como que se infla un poquito ese pedacito. Entonces, ya lo que usted me dice de la grasa es más como el ateroma. El ateroma es básicamente la acumulación de grasa en las arterias. En lugar de debilitarla, la pone dura y obstruye el lumen o la luz de la arteria. Y cuando se obstruye la luz de la arteria, entonces pueden producirse los infartos, también puede producirse derrames cerebrales porque se despega esa grasa y se va al cerebro o a otras partes del cuerpo. Estos ateromas, doctora, que se despegan, como usted señala, son estos famosos, como le dicen, obstrucciones de lípidos, o sea, de grasa en la sangre que se movilizan arterialmente. Sí, entonces eso es bastante peligroso. Por eso es que yo le digo a los pacientes que las enfermedades cardiovasculares son crónicas. Entonces, por ejemplo, hay lugares específicos donde se acumula la grasa. Una de las más relevantes es el cuello. A veces se acumula ahí grasa que se va al cerebro y es el producto de los famosos derrames o accidentes cerebrovasculares. Doctora, los infartos al miocardio se pueden presentar a cualquier edad, inclusive en niños. Entonces, infarto per se en niños no, pero sí a partir de que uno cumple la mayoría de edad, es decir, a partir de los 20, 25 años, cualquier paciente está en riesgo de desarrollo de infarto. ¿Por qué? Porque normalmente esta es una enfermedad crónica. Es más frecuente en los pacientes mayores de 40 años, pero los pacientes jóvenes, si tienen enfermedades genéticas que la predisponen a acúmulo de grasa en las arterias, entonces sí pueden desarrollar infartos. Son los menos, o sea, menos de un 1% que presenta eso, pero sí existe esta posibilidad. O sea, que existe la posibilidad de la presencia de infarto, porque hemos escuchado decir a otros profesionales de la salud que los infartos en edad joven son
en un 99% letales, doctora. Entonces, sí, porque mira lo que sucede. Normalmente, el corazón cuando está envejecido o ya vio que usted está presentando obstrucción, él desarrolla como un lecho periférico. Es decir, él va creando nuevas arterias que suplen los músculos que su sistema natural no tiene. Entonces, ellos se crean nuevos vasos para suplir. Entonces, el joven no tiene esa oportunidad. O sea, el joven no creo nuevos vasos para suplir el corazón. Entonces, si yo no creo nuevos vasos y se me obstruye la única vía que tengo, entonces mi infarto es más fulminante, es más fuerte. O sea que la edad favorece en cuanto a los infartos se refiere por esto, de esta preparación que hace o esta acumulación que hace el sistema cardíaco o el corazón. Sí, pero obviamente la edad también tiene sus partes negativas. ¿Cuál es, doctora? Específicamente en ese cuadro de infarto, que si el paciente joven es más letal que el viejo, entonces sí, pero la edad tiene sus repercusiones, que son otras, Sí. en otro contexto. Doctora, arritmiología, arritmia y electrofisiología. ¿Es lo mismo, doctora? Esto, después de la pausa. Doctora, antes de ir a la pausa y entrando en su especialidad de arritmióloga, preguntábamos por una inquietud, si la arritmiología, el tratamiento de las arritmias y la electrofisiología es lo mismo o es su especialidad de la otra, o son dos especialidades diferentes. Entonces, son casi la misma especialidad. Se puede decir que son la misma. Lo que sucede es que depende mucho de las titulaciones o del lugar de formación. Hay algunos lugares que se le llama electrofisiología y en otros lugares se le llama arritmiología, pero es básicamente lo mismo porque es el tratamiento de los trastornos de ritmo cardíaco, de ritmo cardíaco, el seguimiento de los dispositivos como los marcapasos, los resincronizadores, también los estudios electrofisiológicos, que son básicamente un tipo de cateterismo especial que se hace con la finalidad de ver los trastornos del ritmo. Doctora, siendo casi lo mismo, vamos a entrar en unas preguntas que tenemos de personas que inclusive tienen marcapasos colocados. Pero dígame primero, doctora, las arritmias, ¿cuáles son estas patologías, enfermedades que dañan al corazón? ¿Cuáles son sus categorías? ¿Cuáles son las más agresivas en cuanto a letalidad se refiere? Ok, entonces, mire, las arritmias tienen varios tipos de clasificaciones. Puede ser que el corazón esté lento o que el corazón esté rápido. También puede ser que sea la parte de arriba del corazón, que se llama atrio, o la parte de abajo del corazón, que se llama ventrículo. Entonces, dependiendo de qué veamos en el paciente, entonces podemos decir, ¿es esta arritmia o es esta otra arritmia? Yo siempre le digo a los pacientes que la arritmia hay que capturarla, es decir, registrarla, para yo saber cuál arritmia tengo y saber cómo tratarla, para saber el camino por el cual voy a andar. O sea que las arritmias se dividen en dos. Usted me dice la ventricular y las supraventriculares, si la parte arriba o la parte abajo. Y hay que capturarla. ¿Cómo es eso, doctora? Capturarlas y registrarlas. Es decir, nosotros tenemos varios instrumentos para registrar las arritmias. Por ejemplo, uno de los más sencillos es el electrocardiograma. También tenemos el electrocardiograma de 24 horas, que es el conocido Holter, que básicamente me las registra. Entonces, esa es la parte de registrar. También existe un dispositivo que se coloca debajo de la piel, que es como un Holter, pero ese es un Holter que puede durar de 5 a 6 meses. O sea, es la grabación de los latidos cardíacos con un pequeño dispositivo que se coloca en cirugía debajo de la piel y tiene la finalidad de grabar por más tiempo los eventos descritos por el paciente. Arritmia y taquicardia, doctora. ¿Lo mismo? ¿La arritmia es la que genera la taquicardia o la taquicardia es la manifestación de una arritmia?
Entonces, la taquicardia es un tipo de arritmia, es decir, que es la manifestación de una arritmia. El ritmo rápido es lo que hace que, o sea, la definición de taquicardia es ritmo rápido. Es lo mismo arritmia, taquicardia y palpitación. Hay personas que dicen, tengo palpitaciones así, pero se me quitan. Entonces, la palpitación es un síntoma y muchas veces es causado por una arritmia. O sea, O por una la palpitación es un síntoma de arritmia. Exactamente. De la palpitación te indica que algo ha comenzado a no estar bien. Exactamente. Bien, doctora, hay una pregunta muy interesada, y yo digo interesada porque es de un paciente amigo de consulta participativa. Doctora, hablamos de la taquicardia, hablamos de esto, de las arritmias. ¿Y la bradicardia, doctora? ¿Qué es la bradicardia? Básicamente es cuando el corazón está lento. O sea, nosotros tenemos como valores específicos para saber que nuestros latidos están dentro de lo normal, que es 60 a 100. Cuando los latidos están debajo de 60, entonces nosotros hablamos de que el paciente está en bradicardia, es decir, que el corazón está latiendo más lento de lo normal. ¿Y la bradicardia es un padecimiento crónico, la bradicardia? Sí viene de algo crónico, pero por ejemplo, hay estados fisiológicos que manifiestan bradicardia y no son patológicos. ¿En qué sentido? Déjeme arreglarlo, o que se entienda mejor. Sí. Básicamente, por ejemplo, los pacientes que hacen mucha actividad física, principalmente los atletas de alto rendimiento o aquellos que básicamente viven por la actividad física, o sea, tienen un trabajo que siempre realizan actividad física, siempre van a tener bradicardia. ¿Por qué? Porque el corazón se identifica con el exceso de ejercicio. O sea, el hecho de yo encontrar bradicardia en un paciente joven o que haga actividad física no me llama la atención, no es patológico, sino que es propio del hecho de hacer mucho ejercicio. Cuando sí puede ser patológico, por ejemplo, un paciente que es muy mayor, o sea, con el tiempo nuestro sistema eléctrico va envejeciendo, con nosotros nuestro corazón va envejeciendo. Entonces, por ejemplo, si el paciente es muy mayor y sus latidos están muy por debajo de lo normal, ya eso me habla de que hay una patología, no un estado normal. En la bradicardia es imperativo la colocación de una prótesis, perdón, de un marcapaso. Entonces, depende. ¿Por qué? Porque hay algunos pacientes que tienen bradicardia, es decir, latidos enlentecidos, pero no tienen ningún síntoma. Entonces, si mi paciente tolera la cantidad de latidos que él tiene, entonces yo no le voy a poner un dispositivo, sino que tengo que tener la combinación de síntomas, es decir, momento, por ejemplo, de que el paciente se ponga tonto, se me desmaye, no consiga hacer su vida normal para poderle colocar un dispositivo. ¿Por qué? Porque así yo le traigo un beneficio a mi paciente. Muchas veces, más que la bradicardia, son los bloqueos. Y son los diferentes tipos de bloqueos que me manifiestan síntomas como los antes descritos, por ejemplo, mareo, tontera, no poder hacer mis actividades diarias, y el hecho de que la electricidad no está pasando de forma adecuada al corazón. Entonces, lo que mueve el corazón son esas células especiales eléctricas. O sea, el músculo se mueve por la electricidad que él mismo tiene. Doctor, oye esta pregunta. Tengo 60 años de edad. Hace 8 me colocaron un marcapaso y me diagnosticaron bradicardia. Pero en los 8 exámenes o 10 exámenes que han hecho del aparato, no se ha registrado que ha sido necesaria, como dice, que entre en el marcapaso. Y por lo contrario, se me presentan momentos de palpitaciones muy elevadas con frecuencia. Ok, entonces, mire, probablemente ese caso específico es un paciente que se le puso el marcapasos, obviamente porque se vio síntomas junto con la bradicardia. El marcapaso funciona como un inversor. Cuando la luz se va, entonces el marcapaso entra. Si yo no necesito la electricidad del marcapaso, entonces el aparato no lo va a utilizar. Específicamente la manifestación de taquicardia
puede venir por cualquier otra cosa, no necesariamente por el dispositivo, puede venir por la edad, puede venir porque el paciente ha hecho otra arritmia, puede venir porque él tiene alguna patología, ya sea de tiroides, puede tener anemia, o sea, la taquicardia es una manifestación, no necesariamente es exclusiva del corazón. O sea, sí se manifiesta a través del corazón, pero la causa no necesariamente tiene que ser cardíaca, puede haber otras causas, o puede ser que la persona pueda estar desarrollando otro tipo de arritmia. Entonces, este paciente que hace esta pregunta, porque él estaba extrañado, por eso digo que era una pregunta interesada, porque él nos envió un recuento muy extenso de lo que él entiende. Él dice que lo que más él padece son estas subidas de palpitaciones, y que cuando se la mide, están en 120, 130, a veces hasta 140, y de buenas a primera bajan y están ya dentro del rango de lo normal. Y que no se ha presentado la necesidad de que sean tan bajas esas palpitaciones, de que se haya registrado la entrada del marcapaso como coadyuvante. Exacto, pero ese tipo de frecuencia, o sea, las frecuencias que nos tienen que llamar la atención son aquellas que están encima del 150 latidos por minuto. Esos latidos de 120, 130 son taquicardias que muchas veces son normales. A ese tipo de taquicardia nosotros le decimos taquicardia sinusal, y es por eso mismo, porque por ejemplo yo hago actividad física, corro, voy al gimnasio, camino rápido, mi frecuencia va a subir encima de 100 y ya encima de 100 ya es taquicardia. Pero una taquicardia de 120, 130 no me va a perjudicar la vida y la tendencia es que sea benigna, es decir, normal del corazón. Doctora, hay la fibrilación auricular. Entonces, la fibrilación auricular es un tipo de arritmia. El corazón pierde el ritmo normal. Nosotros tenemos un ritmo que es denominado sinusal y el de fibrilación se manifiesta de la siguiente forma. O sea, tú tienes una parte alta y una parte baja. Esa es una arritmia de la parte alta y se manifiesta porque tu latido superior está descontrolado. O sea, tú tienes, en lugar de una onda P única, que es lo natural, tú tienes muchas ondas P. Entonces el corazón, en lugar de hacer como el reloj, que hace pa, 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 comienza a hacer así, y bater. O sea, como latir descontroladamente. Entonces, por eso se le llama inclusive fibrilación auricular, porque el paciente fibrila. Doctora, las taquicardias son necesariamente tratadas porque hay un procedimiento que se llama ablación. Las taquicardias se tratan con la ablación, y cuándo es necesario el procedimiento de ablación como resultado de taquicardias. Entonces, mire, la ablación es parte de lo que es el estudio electrofisiológico. Normalmente cuando un paciente tiene cualquier tipo de arritmia, nosotros hacemos este estudio para ubicar dónde se está manifestando la arritmia. Y la ablación es básicamente la segunda fase de este procedimiento, donde se utiliza calor en su mayoría de las veces para eliminar el circuito de la arritmia. Hay indicaciones para hacer este tipo de procedimiento, para traer algún tipo de beneficio. Por ejemplo, la misma fibrilación, vamos a usarla como ejemplo. Se utiliza la ablación de la fibrilación para evitar ese ritmo descontrolado en la parte superior y volver a que el paciente tenga un ritmo natural o sinusal. Entonces, no se utiliza para todas, pero sí se utiliza para las que son negativas. Normalmente se le indica el estudio electrofisiológico y la ablación a los pacientes con arritmias negativas que van a tener un beneficio con este tipo de intervención. Doctora, la fibrilación es la posibilidad de que se presenten ictus, embolias, e inclusive pudiera ser la muerte. Todas las fibrilaciones, estos ictus, estas complicaciones deben tratarse con anticoagulantes. Entonces, específicamente la fibrilación auricular, una de sus coadyuvantes, o sea, la fibrilación causa coágulos dentro del corazón. Y por el mismo hecho del tipo de arritmia que es, por el tipo de contracción irregular que se da dentro del corazón. Específicamente para la fibrilación auricular, sí, todos los pacientes que tengan fibrilación auricular
que ameriten, porque se hace un cálculo para decidir esto, ameriten ser anticoagulados, sí tienen que utilizar este tratamiento. Hay algunos que por la edad, que son muy jóvenes, se utilizan otras estrategias, pero específicamente si tú eres un paciente mayor de, por ejemplo, 50 años o 60 con hipertensión, diabetes, se te hace un cálculo en una tabla y se decide anticoagularte. Doctora, sí, porque lo digo porque las aspirinas se pusieron de moda. Años atrás la aspirina era un analgésico simplemente y ahora hasta en la alta sociedad que no toma aspirina no está protegido. O sea, es realmente imperativo la aspirina o el anticoagulante como el Eliquis o otro para prevenir arritmias e infartos. Entonces, la aspirina y los anticoagulantes no se utilizan para prevención de arritmias. Sí se puede utilizar como prevención de infarto porque recordemos que la causa del infarto son grasa o coágulos en las arterias que suplen el corazón. Entonces, si yo tengo esto, puedo prevenir. Pero, ya que estamos hablando de la aspirina, hay muchos estudios que muestran que la aspirina solamente tiene beneficios si tú eres un paciente de alto riesgo cardiovascular. Es decir, quien te tiene que decir, orientar que la aspirina te va a beneficiar es tu médico de cabecera o en su defecto un cardiólogo. Porque no a todo el mundo se le debe aplicar aspirina, porque recordemos que eso puede causar sangrado. Y uno de los más importantes es el sangrado gástrico. Doctora, las arritmias son hereditarias. Hay un porcentaje que sí. Lo que pasa es que por ejemplo, el paciente, vamos a aclarar un poco. El hecho de tú tener familiares o hijos o papás que tuvieron una historia de arritmia, por ejemplo, fibrilación o algo que se hereda, que es el Wolff Parkinson White, que se llama WPW, te orienta a que tus familiares o tu descendencia puede desarrollar esta misma manifestación. Pero existen arritmias que son propias hereditarias, que son alteraciones genéticas que causan arritmias. Por ejemplo, el síndrome de cutis largo, el síndrome de Brugada. Esas son arritmias que se heredan. O sea, por esto es que en esta hereditaria pudiera ser porque se habla de arritmia en neonatos, en recién nacidos. Sí, porque los niños también pueden ser portadores de arritmia. Una de las más frecuentes en los niños es el Wolff Parkinson White o el WPW, que se manifiesta a temprana edad, pero también existen canulopatías, o sea, existen alteraciones genéticas que te predisponen a arritmias. En los niños se puede manifestar, más que el infarto, la arritmia. Se puede manifestar en los niños. Pueden tener miocardiopatía por taquicardias ventriculares, pueden tener taquicardias de reentrada. O sea, existe una serie de patologías que se ven más en los infantes que en los adultos. Doctora, se nos acabó el tiempo. El tiempo es traicionero en televisión, se nos fue la media hora en lo que dicen berenjena, pero nos gustaría, doctora, y le pedimos que le mande un mensaje a los amigos televidentes de Consulta Participativa en relación a su corazoncito, cómo cuidarlo, nosotros los viejitos, los mayorcitos, cómo cuidarse, un mensaje que le diga a nuestros amigos televidentes cómo permanecer con el motorcito en buena marcha. Entonces, básicamente recordarles que las enfermedades cardiovasculares son enfermedades crónicas que son prevenibles. Una vida de ejercicio, de comer saludable, o por lo menos incluir vegetales, los puede ayudar. Si usted es un paciente que ya tiene una enfermedad cardiovascular o algún familiar con enfermedad cardiovascular, lo más importante es usted prestarle atención. Si ya usted está usando medicamentos, usarlos diariamente, seguir la indicación del médico, no faltar a su consulta y recordarles que realmente dentro de todos los órganos que nosotros tenemos, el corazón es muy importante y hay que cuidarlo. Es muy importante, doctora, pero dígale a los amigos de Consulta Participativa dónde se pueden comunicar con usted, dónde contactarla, porque tengo muchas inquietudes al respecto, doctora. Entonces, estamos trabajando en HS Medical Center. Puede seguirme por las redes, que es doctora.merejo. También estamos en el Hospital Plaza de la Salud, a disposición de todos los oyentes.
Y yo le digo a los amigos televidentes, denle seguimiento por las redes porque la doctora es bastante activa y sus mensajes y señalamientos con respecto a las arritmias y el corazón en las redes sociales son muy beneficiosas. Doctora, muchísimas gracias. Se nos quedan temas, las ablaciones, una serie de cosas que será para una próxima entrega de consulta participativa. Gracias del alma, doctora. Gracias a ustedes por la invitación. Siempre, doctora, las puertas de consulta participativa siempre están abiertas para usted. Gracias, doctora. Bien, amigos televidentes, después de esta interesantísima entrevista con la doctora Catherine Merejo Peña, médico, cardiólogo, arritmióloga, solo nos resta decirle gracias por estar ahí. Gracias, amigo, por acompañarnos en esta segunda entrega de nuestro mes aniversario, este mes de mayo, en el que estamos compartiendo con ustedes la alegría de poder llegar a sus hogares y a sus televisores con mensajes de salud, con orientaciones de salud que brindan todos los amigos médicos, todos los profesionales de la salud, que son la parte fundamental de nuestro programa. Amigos televidentes, nos vemos en la próxima entrega.